Sandra Feder es una de las directoras del laboratorio Genodiagnosis y vamos a estar hablando sobre la medicina de precisión y que, como tú nos decías, tiene mucho que ver con los avances en los estudios en genética humana. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, la medicina de precisión es una rama nueva, digamos, de la medicina que se enfoca en tratar al paciente puntual en base a su genética. No hablamos tanto de protocolos generales, de cuánta medicación, qué dosis le tengo que dar a determinado paciente en tal caso, sino a este paciente y a su genética cuál es su dosis adecuada. Ese es un poco el encare, ¿verdad? O prevenir enfermedades de forma de, sabiendo de qué predisposición tengo yo para determinadas enfermedades. Bueno, en estas cosas tengo que poner más hincapié, en estas tal vez un poco menos. Este tratamiento, digamos, o este enfoque de la medicina es relativamente nueva en el mundo, pero hay lugares donde ya se está haciendo en forma rutinaria, porque tenemos entendido que en Uruguay, digamos, solo se puede realizar hasta el momento en forma privada. Por ahora, si yo no me equivoco, es algo que la gente, digamos, la mayoría de los estudios la gente los hace de forma particular. Sí hay determinados lugares en el mundo donde se pueden hacer estudios puntuales para casos puntuales. Por ejemplo, sin ir más lejos, hablar de cáncer de mama y de la predisposición hereditaria al cáncer de mama es medicina preventiva. Y eso hasta aquí en el Uruguay ya se puede hacer, incluso el Pereira Rosell, por ejemplo, en algunos casos puntuales realiza el estudio o lo solicita. O sea, no es algo que hablamos de muy lejano, ni en el mundo ni en el Uruguay. Me interesa saber especialmente qué sucede con lo que se llaman las enfermedades raras. En Mundo Bebé muchas veces padres han consultado sobre casos de enfermedades y donde se ha demorado mucho en diagnosticar a los niños, digamos, sobre las enfermedades. Hoy, digamos, sería posible en un niño que presenta síntomas de los cuales es difícil saber a qué pertenecen, hacerle un estudio genético, entonces rápidamente saber qué enfermedad se trata y evitar a veces esos largos periplos entre ir a muchos especialistas. Bueno, yo creo que sin duda la tecnología ha avanzado y cada vez hay más herramientas que nos permiten el diagnóstico preciso y dejando de pasar por tantos estudios previos, ¿verdad? Hoy en día podemos hacer una secuenciación completa del exoma, por ejemplo, que significa leer toda la secuencia codificante de nuestro genoma, donde hay muchísima información. Nosotros podemos en un solo estudio leer toda esa secuencia y buscar, sin tener exactamente el diagnóstico preciso de antemano, o sea, saber, hay enfermedades que es muy fácil, yo veo un fenotipo, veo algo y ya sé qué es lo que estoy buscando. Y hay otros casos que o muchos genes se relacionan con la enfermedad o es un poco ambiguo ese fenotipo y hay muchos diagnósticos diferenciales y no sé exactamente en dónde estoy. Entonces, en vez de estudiar un gen por gen, como se hacía anteriormente, que eran las tecnologías que teníamos a nuestra disposición, podemos en un solo estudio realizar, por ejemplo, toda esa lectura en conjunto. Entonces nos va a aportar mucha más información, nos va a también aportar mucha información que a veces no sabemos qué significa, porque la información es mucha. Y para eso es que se requieren de algoritmos informáticos y bioinformáticos en realidad muy complejos, interpretación por parte de un genetista especializado en la clínica que pueda interpretar cada uno de esos resultados, relacionándolos, por ejemplo, como tú me decís, con este niño que tiene una enfermedad que no está diagnosticado, que no estamos seguros. En muchos casos, con este tipo de estudios se logra llegar a un diagnóstico, en otros sigue siendo complejo y todavía no sabemos todo, ¿verdad? Pero sí, sin duda que tanto para enfermedades raras como para otro tipo de enfermedades, lo que se llama multifactoriales, que son más complejas, que podemos tener un factor ambiental que influye también, pero también uno hereditario, genético, este tipo de estudios son muy adecuados. Hoy, por ejemplo, se habla mucho de que aumentó o por lo menos está más diagnosticado la prevalencia del autismo, por ejemplo. ¿Es un tipo de enfermedad que se puede diagnosticar a través de estos estudios? Sí, hay estudios que se relacionan con autismo. El autismo es bastante complejo porque no es solamente algo genético, sino que tiene un factor ambiental también. Y hay muchos genes que se relacionan y muchos no son solamente mutaciones puntuales en un gen, sino pérdidas o excesos de ADN. Entonces tenemos que
hay como una especie de protocolo, digamos, que se indica en este tipo de casos en la detección de autismo, retrasos mentales en general. Pero sí, se ha subido mucho la detección porque hemos agregado tecnologías que antes no teníamos. Hace muchos años el retraso mental se hacía un cariotipo, que era como una foto de los cromosomas vistas al microscopio, lo que el ojo humano y un microscopio puede ver, y ahí ver si nos falta o nos sobra un pedacito. Eso hoy en día se hace de forma con un escáner, por lo cual nosotros, y lo que se llama chips, entonces podemos detectar pequeñas faltas o excesos de ADN mucho más chiquitos que el ojo humano no llega a ver. Entonces se empezaron a diagnosticar bastantes más casos, justamente por el avance de las tecnologías que nos permiten ver cosas que antes no. Y una vez que se diagnostican, ¿también ese estudio permite tener decisiones o ideas de cuál sería el tratamiento más adecuado para ese niño, sí, por ejemplo? En algunos casos sí, sin duda, que ese diagnóstico puede, tanto en autismo como en otras enfermedades, el diagnóstico preciso muchas veces no solamente mejora la calidad del tratamiento, sino que incluso puede prever otras cosas que pueden llegar a aparecer en ese mismo niño, por ejemplo, más adelante, o incluso si yo quiero tener un hijo, un próximo hijo, y eso fue algo que es hereditario, bueno, poder determinar si este feto que yo ahora, por ejemplo, estoy embarazada, tiene la afección o no, o si yo quiero hacer un estudio preimplantacional el día de mañana, nos abre muchísimas puertas el diagnóstico. Bueno, muchas gracias. Vale.